Buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva exploración siniestra. ¿Crees en el amor? Esa conexión profunda que te hace pensar que has encontrado a tu alma gemela, la persona que te conoce, te acepta y jamás te haría daño. Yo también creía ciegamente en Valeria. Hoy solo puedo preguntarme si lo que sentí por ella fue amor o una maldición silenciosa que se cernía sobre mi vida, esperando el momento exacto para destruirme. Lo que estoy a punto de contarte es la historia de cómo la mujer que más amé me entregó, atado y vendido al corazón de la oscuridad. Si tienes miedo a lo desconocido, a lo verdaderamente horrible, quizá debas dejar de ver este video, pero si decides quedarte, prepárate. Esto no termina con un simple susto. Esto termina con algo que aún me persigue en mi propia casa. Prepara tus palomitas, baja las luces y asegúrate de que no hay nadie más en la habitación, porque aquí comenzamos. Exploración siniestra. Yo tenía 25 años y una vida perfectamente normal. Mi trabajo, mis amigos, mis planes. Y en medio de todo estaba ella, Valeria. Cuando la conocí, era la chica de mis sueños. Inteligente, divertida, con una risa que me hacía olvidar cualquier problema. Los primeros meses fueron un torbellino de romance, cenas a la luz de las velas, paseos por la playa, conversaciones hasta el amanecer. De verdad que todo era perfecto, tan irrealmente perfecto, que ahora me doy cuenta de que era la carnada ideal. Un mundo de fantasía creado solo para bajar mis defensas. Pero la perfección, como todas las mentiras, empezó a agrietarse. Fue un cambio sutil al principio, casi imperceptible. Valeria se volvió distante, su mirada a menudo perdida en un punto fijo que yo no podía ver. Empezó a tener salidas misteriosas, las cuales siempre justificaba con excusas vagas, como por ejemplo, una clase extra, o ayudando a una amiga, cosas del trabajo. Yo, estúpidamente enamorado, no quise dudar, pero el miedo, esa sensación fría y reptante, se instaló en mi estómago y no se fue. Una noche, cuando regresó tarde, vi que en su brazo, justo debajo de la manga de su blusa, se asomaba un dibujo extraño. No era una simple rosa o un corazón, era un símbolo geométrico, complejo y oscuro, casi como si hubiera sido dibujado con un carbón ardiente. Le pregunté qué era, bromeando sobre si se había metido en problemas con un tatuador principiante. Ella se tensó de inmediato, retirando el brazo con una brusquedad. No es nada, solo algo que me hice con unas amigas. Pero no era solo eso, las marcas se hicieron más evidentes. Un día, mientras dormía, vi que en su espalda baja había 3 líneas paralelas, finas pero profundas, como si un animal afilado la hubiera arañado, y luego los tatuajes eran pequeños, dispersos, pero todos con la misma simbología arcana: círculos entrelazados, triángulos invertidos y lo que parecía ser un ojo sin párpado. Cuando le pregunté directamente sobre ellos, evadió todo y se enojó injustificadamente, y la súbita necesidad de salir a tomar aire. El terror se convirtió en una certeza muda. Ella estaba en algo muy malo, algo oculto. Empecé a registrar mentalmente sus horarios, sus llamadas. Noté que siempre se ausentaba durante la luna nueva o luna llena, y que al volver, a veces olía a incienso rancio, a tierra húmeda, y lo más perturbador, a algo metálico, como sangre seca. En una ocasión, encontré en el bolsillo de su abrigo un pequeño trozo de papel. Tenía escrito en una caligrafía impecable una lista de nombres y a su lado lo que parecían ser fechas y horas. Al final del papel, un solo dibujo, un pentagrama perfecto. El pánico me golpeó tan fuerte que tuve que sentarme. No era solo un club social,
No era solo una moda rara, era una secta, y por las heridas, los olores, la simbología, era algo maligno, satánico. Necesitaba pruebas, necesitaba que ella me lo dijera, o al menos confrontarla con algo irrefutable, pero ella se adelantó. Una tarde me propuso una cita especial. Quiero llevarte a un lugar que acaban de abrir, me dijo con una sonrisa que ahora me parece forzada, demasiado amplia. Es un concepto super vintage, una cafetería o bar temático. Dicen que es muy exclusivo y que está en un edificio antiguo de la ciudad. Dicen que es el nuevo lugar de moda. Su entusiasmo parecía genuino y por un momento me permití bajar la guardia, deseando que mis temores fueran solo el producto de una mente paranoica. Cuando llegamos, el edificio no era vintage, era decrépito, una mansión abandonada que se erguía en el borde de un barrio industrial, con las ventanas tapiadas y la pintura desprendiéndose como piel muerta. Un olor a humedad y a algo indefiniblemente dulce flotaba en el aire. Tranquilo, me dijo al ver mi expresión de duda. Ese es el concepto, la autenticidad. Dicen que por dentro es increíble. La puerta de madera maciza, sorprendentemente intacta, se abrió ante un golpe suave de Valeria. Un hombre alto, con una expresión seria y una túnica oscura, nos recibió. No sonrió, no habló, solo nos hizo un gesto con la mano para que pasáramos. El interior era oscuro, apenas iluminado por la tenue luz de unas cuantas lámparas de aceite. El aire era denso, pesado. Se sentía frío, aunque no lo hacía afuera. El hombre, con una voz profunda que resonó en el silencio, se dirigió a mí. Para mantener el aura y la sorpresa del lugar, los nuevos visitantes deben entrar con los ojos cubiertos. Es parte de la experiencia inmersiva. Me extendió un pañuelo de seda negra. Miré a Valeria, que asintió con una dulzura extraña. Es divertido, susurró. Vamos, confía en mí. Mi corazón gritaba no, pero mi amor, mi estúpido y ciego amor por ella, dijo sí. Le permití que me cubriera los ojos con el pañuelo. La oscuridad fue instantánea y total, amplificando mis otros sentidos. Sentí la mano de Valeria guiarme. Después de unos pasos el aire cambió. Se volvió más denso. El olor dulce se intensificó, mezclado ahora con un fuerte aroma a especias quemadas y algo más, algo animal. Entonces sentí un pinchazo agudo en mi cuello, un dolor punzante y rápido, seguido de una sensación de calor que se extendió por mis venas. Un zumbido comenzó en mis oídos. El mundo se inclinó. La mano de Valeria se desvaneció y en el último instante, antes de que la oscuridad absoluta me tragara, solo pude escuchar su voz, no dulce ni amorosa, sino fría y triunfante, susurrando algo en un idioma que no reconocí, y perdí la conciencia. El despertar no fue gradual, fue un impacto violento de frío y terror. Abrí los ojos y lo primero que sentí no fue dolor, sino la helada áspera textura del suelo. Bajo mi cuerpo estaba desnudo. El aire estaba cargado de un olor nauseabundo a velas consumidas, incienso quemado y, lo más alarmante, a vísceras. Levanté la cabeza. La habitación ya no era el vestíbulo oscuro y misterioso que había visto. Ahora era una vasta cámara circular, iluminada por la luz rojiza y parpadeante de cientos de veladoras que proyectaban sombras grotescas en las paredes. El techo alto y abovedado amplificaba el sonido que me rodeaba. Un murmullo grave y constante. Estaba sentado completamente expuesto, justo en el centro de un gigantesco pentagrama, dibujado en el suelo con lo que reconocí. Con un escalofrío que me recorrió hasta los huesos, era sangre seca. A mi alrededor, dispuestos en un círculo exterior al pentagrama, había 8 personas. Vestían túnicas negras con capuchas que ocultaban sus rostros, pero sus manos, enguantadas de blanco, se movían rítmicamente. Entre ellos había objetos que me hicieron vomitar mentalmente.
un cuenco de plata que parecía contener entrañas, un par de animales muertos, posiblemente cabras o perros, dispuestos simétricamente, como ofrendas, y una mesa de piedra cubierta de símbolos tallados. Todo era un horror primitivo y organizado. Intenté moverme, gritar, pero mi cuerpo estaba pesado, como si hubieran inyectado plomo en mis venas. La droga que me habían puesto me mantenía semi-paralizado, pero mi mente estaba dolorosamente despierta. Valeria estaba ahí. La vi. Estaba de pie, no con túnica, sino con un vestido largo y oscuro que parecía ceremonial. Su rostro ya no era el de mi novia. Estaba completamente transformado. Sus ojos brillaban con una intensidad febril, una mezcla de fanatismo y una maldad que me partió el alma. Estaba sonriendo, pero no era su risa dulce. Era una mueca de triunfo macabro. Mientras se dirigía a la figura central de la secta, un hombre viejo y corpulento que portaba un cayado retorcido. Comenzaron a hablar. No era español ni inglés, ni ningún idioma que hubiera escuchado jamás. Eran sonidos guturales, sibilantes con inflexiones que resonaban con una antinaturalidad hiriente, como si estuvieran forzando sus cuerdas vocales a emitir frecuencias que el oído humano no estaba preparado para procesar. El aire vibraba con sus cánticos y sentí que la presión en mi cabeza aumentaba con cada palabra. De pronto el murmullo se detuvo. El hombre corpulento, a quien todos parecían reverenciar, me señaló con su cayado. Dos de los encapuchados se acercaron a mí. Intenté forcejear, pero mis músculos no respondían. Uno de ellos tomó mi brazo derecho y con una precisión escalofriante sacó un pequeño cuchillo ceremonial de hoja curva. No pude gritar, solo emití un ahogo silencioso cuando el filo frío se hundió en la carne de mi antebrazo. Era una incisión profunda hecha con el propósito de sangrar, no de matar. La sangre brotó de inmediato roja y cálida, contrastando con el frío que sentía. El encapuchado recogió la sangre en un pequeño recipiente de madera. El dolor era inmenso, pero era superado por el terror abrumador de ser profanado de esta manera. El ritual prosiguió y el líder tomó el recipiente con mi sangre, vertiéndola sobre la superficie de un objeto que estaba en la mesa de piedra. Un libro antiguo de tapas de cuero desgastadas y gruesas, mientras la sangre se absorbía en el material viejo. El líder se acercó a mí nuevamente, esta vez sosteniendo el libro. Ahora la firma, dijo, y aunque su voz estaba distorsionada, sus palabras resonaron con claridad en español. El otro encapuchado tomó mi mano herida, la que estaba sangrando profusamente, y me la forzó contra la tapa del libro. Apenas mi sangre tocó el cuero, sentí el dolor más atroz que jamás haya experimentado. No era solo la herida en mi brazo, era un dolor que venía de adentro, que parecía quemar mis huesos y mis órganos. Sentí una punzada eléctrica que me recorrió desde la mano hasta el centro de mi pecho. El dolor fue tan intenso, tan fuera de lo natural, que mis ojos se cerraron y de la superficie donde mi mano había tocado, vi, a pesar de mis párpados cerrados, una luz oscura casi sólida elevarse. Escuché un siseo horrible, como si algo se hubiera liberado o, peor aún, se hubiera adherido cuando abrí los ojos por reflejo. El punto exacto en el libro donde había puesto mi mano estaba humeando. Sí, literal. Salía un humo negro y espeso que olía a azufre y a carne quemada. Me soltaron. Caí sobre el pentagrama jadeando. Valeria se acercó y con la misma expresión triunfal me miró. Ahora eres parte de ello, susurró con una voz que era casi un eco de algo más profundo. Ahora eres nuestro y Él te llevará a donde debes estar. Después de eso todo se volvió borroso. Los cánticos volvieron, más fuertes y rápidos. Vi manos levantándose. Los símbolos en las túnicas de los sectarios parecieron brillar brevemente. La última imagen clara que tengo es la de Valeria dándome la espalda, uniéndose al círculo como si yo ya no existiera, como si mi vida solo hubiera sido un trámite para este ritual. Volví a perder el conocimiento
esta vez con la certeza absoluta de que acababa de firmar un pacto, no con los hombres, sino con la misma oscuridad. Mi alma, mi futuro, mi cordura, todo había sido ofrecido en ese altar, y lo peor, ofrecido por la única persona en la que había confiado plenamente. Cuando desperté de nuevo estaba solo. Estaba en un callejón sucio, frío y húmedo, a varias millas del viejo edificio. Mi ropa, que milagrosamente estaban dobladas junto a mí, olían a humedad y a ese mismo incienso rancio. La herida en mi brazo era una línea roja e inflamada, cubierta de una costra oscura, ya curada de una forma anormalmente rápida. Me vestí temblando, sintiendo una náusea física y espiritual que no me abandonaba. El sol ya había salido, pero para mí, la noche eterna acababa de empezar. Llegué a casa en un estado de shock catatónico. Mi primer instinto fue buscar a Valeria. La busqué en el apartamento, la llamé al celular, pero no estaba. Su ropa, sus cosas, la mitad de sus pertenencias habían desaparecido. Solo quedaba un vacío helado y una nota sobre la mesa de la cocina. No era una disculpa, ni una explicación. Era una sola frase escrita en su letra pulcra y familiar. Ya no me sirves, ahora sírvele a él. En ese momento la negación se rompió y fue reemplazada por una ira hirviente y un terror paralizante. Era real, había sido usado, drogado y entregado. Había firmado con mi propia sangre un pacto con algo monstruoso. Al principio, traté de convencerme de que solo había sido una alucinación inducida por drogas, un macabro juego de rol llevado al extremo, pero las pesadillas no me dejaron mentir. Eran vívidas, detalladas, no como sueños, sino como proyecciones. Soñaba con el pentagrama, con las 8 figuras encapuchadas. Pero lo peor era la visión de algo que no había visto en la cámara Ritual. Una forma alta, esbelta y sin rostro, con garras largas y una sonrisa de dientes afilados que se cernía sobre mí en los sueños. La criatura repetía una y otra vez mi nombre, pero lo hacía con la voz de Valeria, distorsionada y gutural. Me despertaba gritando, bañado en sudor frío. Pronto el terror no se limitó a las horas de sueño. Algo me atormentaba en mi propia casa. Empezó con pequeños detalles, lo que la gente llama "la casa se está asentando", el sonido de un golpe seco en el pasillo a medianoche, la sensación de un frío repentino en el centro de la sala, incluso con la calefacción encendida, pero pronto se volvió deliberado y cruel. Los objetos se movían. Una mañana encontré todos los cuchillos de la cocina apilados en el centro de la mesa, la punta orientada hacia la puerta de mi dormitorio. Las fotos que teníamos Valeria y yo, las que no se había llevado, aparecían rasgadas, no con un corte limpio, sino con una furia salvaje, como si hubieran sido atacadas por garras. El terror se personificó hace solo una semana. Estaba viendo la televisión tratando desesperadamente de distraerme. De repente la luz del apartamento se apagó, dejándome en una oscuridad total y asfixiante. Me levanté para ir por una linterna, y en ese instante escuché un susurro justo detrás de mí. No era el viento, no era un vecino, era un susurro articulado en el mismo idioma blasfemo que habían hablado en el sótano. Me quedé congelado, incapaz de respirar. El susurro se repitió más fuerte, y esta vez pude distinguir una palabra, solo una: firma. Me di la vuelta de golpe. No había nada, pero la temperatura de la habitación cayó a niveles gélidos y sentí con una certeza horrible la presencia de algo invisible, algo enorme, ocupando el espacio que segundos antes había estado vacío. En mi pánico ciego, tropecé con un mueble, caí al suelo y al buscar apoyo para levantarme, mi mano tocó la alfombra y en la oscuridad total, mis dedos sintieron la humedad, una textura espesa y viscosa. Encendí la linterna de mi celular con la mano temblorosa. En el centro de la sala donde había sentido esa presencia helada, había un charco de líquido oscuro,
No era agua. Olía a ese mismo aroma metálico y dulce que había percibido aquella noche. Era sangre, y justo al lado del charco, escrito directamente en la madera del suelo, con esa misma sustancia. No con pintura, sino como si hubiera sido grabada con una uña gigante. Estaba el símbolo que había visto en el papel de Valeria, el símbolo que ahora llevaba mi sangre en el libro, el pentagrama invertido. Lo limpié durante horas, lo cubrí con desinfectante, pero el hedor no se iba ni tampoco la mancha fantasmal en la madera. Desde ese día ya no tengo paz. Duermo con todas las luces encendidas. No puedo mirar un espejo por mucho tiempo, porque he visto en el reflejo sombras moviéndose a mis espaldas, figuras altas y delgadas que desaparecen cuando me doy la vuelta. No sé si me entregó para un sacrificio único, si fue un peón para darle poder al líder de la secta, o si fue para invocar a algo que ahora está atado a mí. Lo único que sé es que la vida que tenía murió esa noche. Ahora solo existo y en mi corazón una pregunta retumba constantemente. ¿Qué clase de infierno me espera cuando de nuevo escuche ese susurro? La cicatriz de la herida nunca desapareció. Es mi marca y por eso te lo pregunto a ti, que has llegado hasta aquí, que has escuchado mi historia. ¿Crees de verdad que lo peor ya pasó? ¿O esto es solo el inicio de la pesadilla? Así termina el relato de cómo la persona que amaba se convirtió en mi verdugo, entregándome a algo que no tiene nombre ni piedad. Miren bien la historia, porque la verdadera lección de terror no está en el pentagrama ni en la sangre, sino en la confianza ciega. Nunca subestimen el poder de la oscuridad, que puede disfrazarse de amor o de belleza, de la persona perfecta. Siempre hay señales, pequeñas grietas en la fachada, y mi error fue ignorarlas por miedo a la verdad. Ahora vivo con la certeza de que no importa cuán lejos corra, ya he firmado un contrato y el ser que me persigue no me va a soltar. Denle un buen me gusta al video si sintieron el mismo escalofrío que yo al revivir esto. Y lo más importante, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Créanme, no se quieren perder la próxima vez que la oscuridad toque a nuestra puerta. Cuéntenme en los comentarios qué hubieran hecho ustedes en mi lugar. ¿Creen que hay una forma de deshacer lo que se firmó con sangre? También déjenme saber qué otras historias de terror o leyendas urbanas les gustaría que exploráramos a fondo. Gracias por acompañarme en este viaje al abismo. No miren debajo de su cama esta noche. Nos vemos, si es que me deja. Exploración siniestra.